hoy nos vamos a otro tipo de cotización que no es como la obligatoria que tienen todos los trabajadores, sino la que tiene que ver con el trabajador independiente, profe. Sí, claro, claro, Yasmine, es un tema súper interesante, pero que en el fondo igual tiene su cuota de obligación, ¿ya? Porque dependiendo del tipo de trabajador independiente, hoy día el sistema tiene ahí una cuota importante que obliga a estas personas a cotizar, ¿ya? Pero es un tema súper interesante porque como hoy día en nuestro mercado laboral tenemos, la verdad que mucha gente trabajando en esa condición, ¿ya? Y sobre todo hoy día por el tema precisamente de la pandemia, hay muchos trabajos que se volvieron de manera independiente, ¿ya? Y hoy día las personas tienen opciones, ¿ya? Hay opciones, hay gente que lo obliga a hacerlo y otras que no lo obligan, por lo tanto ahí hay un tema, precisamente hay teniendo el tipo de cotizante, el tipo de trabajador independiente que exista, ¿cierto? O de acuerdo a la labor que realiza, es como lo clasificamos en el tipo de trabajador independiente que puede ser, ¿ya? Pero claro, profe, ahí usted ha tenido un súper buen punto que ahora también es muy contingente este tema porque de hecho también las últimas encuestas de empleo y de desempleo han visto y evidenciado que se han creado más puestos de trabajo, pero sobre todo a cuenta propia, personas que se han preferido a lo mejor crear un emprendimiento y ser trabajadores independientes. Exactamente, hay la verdad que mucha cantidad de gente y hoy día la verdad que si tú visualizas en el mundo laboral, hay un boom del emprendimiento que a mí me parece súper bien porque la verdad que los emprendimientos, en la medida que se vayan desarrollando correctamente y se vayan generando y creciendo y transformándose, ojalá, en pymes, que la verdad que desarrolla mucho la economía de un país. Por lo tanto, yo por ese lado creo que las personas se han un poco reinventado y han generado un movimiento laboral no menor ahí en el país, ¿ya? Así que es súper interesante eso, ese fenómeno que se está dando y que vino a aumentar precisamente con el tema de la pandemia. Venía ya nuestro país con un alza con respecto a la creación de nuevos emprendimientos y el fomento a que las personas puedan generar este tipo de actividades. Igual hoy día se fomenta mucho en las universidades, en los colegios técnicos, a los alumnos, generar emprendimiento. No necesariamente hoy día el joven está pensando en irse a trabajar a una empresa donde en el pasado sus papás trabajaban 20, 30 años, hasta 40 años, hoy día no, el joven está pensando en crear nuevas fuentes laborales, pero precisamente dependiendo de él puntualmente, ¿ya? Y eso es súper interesante. Profe, entonces ya empezamos directamente con qué se entiende con un trabajador independiente. ¿Qué se entiende por ese concepto? Sí, bueno, eso es precisamente, tú un poco diste ahí el término, porque el trabajador independiente o por cuenta propia, que hoy día se llama, es aquella persona que desarrolla una actividad, ya sea una actividad en una industria, en un comercio, ser independiente, asociado con alguien, ¿cierto? Y que tenga recursos o no, porque no necesariamente un trabajo a veces va a depender si él tiene capital o no como para poder desarrollarlo. También aquellos profesionales que desarrollan sus actividades de acuerdo a la profesión que tienen, ¿cierto? Los oficios también que calzan un poco aquí. Todas aquellas personas en las cuales se desarrolla más el intelecto más que la actividad física, hablamos ahí de trabajadores independientes, ¿ya? Y que no están ligados a una entidad empleadora, ¿ya? Eso es importante, que no estén ligados a una entidad empleadora, que le genere un contrato y un nexo de contrato de trabajo, ¿ya? Exacto. Aquí se asume de que dicho trabajo o actividad sea de cualquier naturaleza, pero derivado y exento del Código del Trabajo o estatutos legales especiales. Aquí no está implícito eso, ¿ya? Solamente existe una labor en la cual la persona realiza, pero que no está ligada puntualmente a un contrato de trabajo. Ya, perfecto, profe. Entonces, igual hay independientes en lo que usted comentaba, una diferencia de independientes, por así decirlo, unos independientes que están obligados a cotizar, que es aquí lo que nos vamos a centrar un poco, y los que no están obligados a cotizar, que en todo caso, por ejemplo, entrarían
en lo que estuvimos conversando la semana pasada, de esa cotización también de manera voluntaria, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ahí es importante diferenciar eso porque, bueno, hoy día un gran número de personas que ejercen la labor de trabajo independiente, lo ejercen a través de un medio en el cual ellos prestan servicios. Al prestar servicios están obligados en la entidad donde ellos prestan servicios a generar las boletas de honorarios por lo cual se les genera el pago de esos servicios que ellos realizan. Por lo tanto, en ese sentido, las personas y trabajadores independientes que están señaladas en el artículo 42, número 2 de la ley sobre impuesto a la renta, las cuales emiten boletas de honorario, están obligados hoy día a cotizar, ¿ya? Y de hecho hay una nueva normativa que los rige hoy día para poder cotizar. Y están las otras personas que son trabajadores voluntarios, ya que no están bajo este artículo 42, número 2, es decir, que ejercen una labor, ¿cierto?, como independientes, pero que no están obligados a emitir boletas de honorario. Ellos son trabajadores independientes y podrían calzar, como lo vimos la clase anterior, en esa forma de cotizar como de trabajador voluntario, ¿ya? O afiliado voluntario. Profe, y entonces ya centrándonos un poco a estas personas que son independientes, pero que están, o por así decirlo, obligadas a cotizar, ¿podemos hablar un poco ahora de la nueva ley de cotizaciones para trabajadores independientes? ¿En qué consiste esta nueva ley que entró en vigor y cómo obliga a estos trabajadores a cotizar? ¿O en qué consiste esta obligación? Sí, bueno, ahí recordemos un poco que esta forma de un poco obligar a los trabajadores independientes, Yasmina, venía de un poco antes, ¿ya? Y que se fue aplazando su forma obligatoria de hacerlo, porque en algún momento, el año 2012, se solicitaba de manera voluntaria a los trabajadores independientes, bajo esta norma del artículo 42, número 2, de boletas de honorario, a que lo vayan haciendo paulatinamente, ¿cierto? Porque iba a llegar un momento en el cual se iba a hacer obligatorio poder hacerlo. Bueno, pocas personas la verdad que lo hacían de manera voluntaria y muchos postergaron el hecho de poder hacerlo. En algún momento iba a entrar en vigencia una ley que iba a obligar efectivamente de un año determinado a las personas, pero que se fue aplazando por un tema y una decisión política. La verdad que en su momento se decidió aplazar eso. Bueno, hasta el momento, hoy día, a partir de febrero del 2019, entró en vigencia una nueva ley, que es la que hoy día tenemos, que obliga a las personas a cotizar, es decir, todos los trabajadores independientes que emiten boleta de honorario están obligados a cotizar, ¿ya? ¿Y cuál es el fin de esta normativa? Es igualar las condiciones de los trabajadores independientes a los dependientes en todo el ámbito de la seguridad social. Ese es el fin principal. Ya, perfecto. Profe, entonces, un poco ya me lo ha contado, pero ¿quiénes deben acceder? Porque ya hablamos de obligación, ya no hablamos de pueden, sino deben acceder a través de esta nueva ley. Bueno, todas aquellas personas, esto es importante porque igual hay, como es una normativa que un poco beneficia en el ámbito social, del punto de vista de la previsión, ¿cierto? Hay personas que ya con una avanzada edad y bajo este régimen de trabajador independiente, probablemente su condición de trabajador para llegar a cumplir con ciertos requisitos sociales como el ahorro previsional, ¿cierto? A cierta edad ya no, el fin no se lograría producto de la edad que tienen. Por ejemplo, el caso de los hombres, ¿ya? Menores de 55 años están obligados a hacerlo, por lo tanto todos aquellos mayores de 55 años no están obligados a hacerlo. En el caso de las mujeres, todas las menores de 50 años están obligadas a cotizar bajo este régimen, por lo tanto todas aquellas mayores de 50 años no lo están. Y todo esto al 1 de enero del 2018. Cumpliendo ese requisito uno u otro, ¿cierto?, para dejar de cotizar o cotizar, había que cumplirlo en esa fecha cuando un año antes de que entrara en vigencia la normativa. Ya, perfecto. ¿Ya? Y lo otro importante que no están también los afiliados a otros sistemas como el IPS, los de IPRECA y CAPREDENA tampoco están obligados, digamos, a hacer ese ejercicio, porque recordemos que existe la posibilidad
de que personas que trabajan como dependientes con un trabajo y como independiente en otro, podrían también acceder a cotizar este ítem que se genera como trabajador independiente. Ya, profe, y en sí, ¿qué beneficios tiene esta nueva ley? Porque digo yo que ya que te obligan, tendrá por lo menos algún beneficio, ¿verdad? Y esto es interesante y aquí es donde se cumple un poco el fin de la ley, Yasmina, que poder equiparar los derechos sociales de las personas, de los trabajadores independientes con los trabajadores dependientes, y equiparar esa seguridad social, ¿ya? Un aspecto importante y que es relevante, que yo al menos en el trabajo que realizo, logro visualizar que es bien interesante y bien importante porque los trabajadores en sí, como es una gran masa también de trabajadores independientes que emiten boletas, también existe un porcentaje no menor de personas que tienen enfermedades, ¿cierto? Y tienen algunas dolencias que finalmente se generan ahí en enfermedades un poco más complicadas. Bueno, bajo este régimen y bajo esta posibilidad de cotización, ellos están cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS. Por lo tanto, todos los trabajadores independientes que realizan la cotización están cubiertos por este seguro, que recordemos que, y lo hemos visto en algunas clases, que es un seguro que genera mucha cobertura a la hora de acceder a una pensión de invalidez o también para sus beneficiarios a la hora de acceder a una pensión de sobrevivencia, ¿ya? Bueno, también tenemos el seguro de accidentes del trabajo, que también es súper interesante este seguro porque, bueno, hay muchos independientes que ejercen diferentes labores y dentro de esas labores, muchos de ellos ejercen sus labores profesionales en oficina o en terreno, a veces muy expuestos a algunas situaciones de posibilidades de accidente. Bueno, a través de esta cotización ellos están cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. También, profe, un pequeño paréntesis, también eso creo que incluye, ¿verdad?, lo que es el transporte hasta el lugar de trabajo. También si se ocurre un tipo de accidente en ese sentido, también estaría incluido. Sí. Lo que pasa, Yasmina, que la ley de accidentes del trabajo contempla para algunos accidentes no solamente labores que se ejercen propiamente en el trabajo, sino que también existe una cobertura en el trayecto, es decir, en el desplazamiento del trabajador hacia el lugar de trabajo. Exacto. ¿Ya? Pero algo para recordarle, porque yo igual en algún momento trabajé en una institución como estas, recordarle a la comunidad que esta normativa o este tipo de accidentes debe ser el trayecto habitual. Es decir, que yo, si todos los días para irme a mi lugar de trabajo tomo la micro, tomo un colectivo o me voy en vehículo o me voy en bicicleta bajo un trayecto determinado siempre, todos los días, es el trayecto que está cubierto. Si yo por algún motivo me desvié de mi trayecto habitual para realizar otro tipo de actividad antes de llegar a mi trabajo y durante este desvío de trayecto tengo un accidente, no va a tener cobertura. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, hay desvíos de trayecto que son, y están considerados ahí, que son primordiales o esenciales. Por ejemplo, si yo, antes de irme a mi lugar de trabajo, paso al supermercado a comprarme algún insumo de alimento, ¿cierto? Que es algo esencial para mí, ¿ya? Y lo hago no habitualmente, no todos los días, pero sí, por ejemplo, día por medio, eso también genera cobertura. ¿Ya? Ahora, si dentro del trayecto de una mamá o un papá que después de salir de su trabajo o al mediodía pasa a buscar a su hijo al colegio todos los días para irse a la casa, eso también genera cobertura porque es el trayecto habitual de ese trabajador para irse a su hogar. O sea, como que cubre lo que es la rutina exactamente, del trayecto. Lo habitual, lo que habitualmente hace el trabajador para irse a su casa. Perfecto. Ahí, bueno, profe, o viceversa, para irse de la casa al trabajo. O el retorno. Exactamente. Bueno, ¿ya? Ahí quedó el tip, profe, interesante, ¿eh? Me gustó su paréntesis. Puede proseguir con lo otro. Bueno, también tiene cobertura de esta cotización para los trabajadores independientes, la ley SANA, ¿ya? Que otorga licencias médicas y subsidios
en caso de enfermedades graves para un hijo, que también eso es interesante. Sí. La cobertura de salud, que siempre es súper interesante, que también la tiene, porque recordemos, aquí aparte de la cotización obligatoria para el fondo de pensiones, también ya vimos que deben cotizar para el seguro de accidentes del trabajo y a la vez también obviamente deben cotizar para salud, ¿ya? Actualmente siempre el trabajador independiente ha cotizado para salud, como que le interesa más eso, porque ve muy lejano el tema de la pensión. Por lo tanto, siempre el trabajador independiente como que siempre estábamos más incentivados a cotizar salud, precisamente por esa cobertura inmediata que puede tener ante una eventualidad o una enfermedad. ¿Mm? Bien, y finalmente el otro beneficio que tienen este tipo de trabajadores, obviamente, es obtener una pensión de vejez, cierto, invalidez y todo lo que tiene que ver con el sistema, nuestro sistema previsional, por el hecho de cotizar, juntar dinero en su fondo de pensiones para obtener en el futuro una pensión. Ya, perfecto, profe. Y entonces, ya más o menos conociendo un poco los beneficios, ¿cómo se implementa esta normativa y cómo se realiza la cotización de los trabajadores independientes? Que creo que de verdad, yo me intenté informar una vez y me pareció bastante complejo el mecanismo. Sí, la verdad que no, Yasmina, no es tan complejo el hecho de hacerlo, la verdad. Lo que sucede es que la implementación como tal, el hecho de hacerlo hoy día se radica principalmente como se emiten boletas de honorarios y existe una retención y devolución de esas retenciones de impuestos que hace el ente pagador de las prestaciones de servicio, ¿cierto? Existe una retención de impuestos. Al devolverla en nuestra declaración de impuestos, es ahí que el Servicio de Impuestos Internos en esa declaración nos retiene parte del porcentaje que obligatoriamente debemos hacer, ¿ya? Por lo tanto, es ahí donde se produce la mecánica por la cual existe este pago de cotización, ¿ya? Hoy día, o sea, el 2019, cuando se implementó la normativa, ya era el 10% de retención y eso iba a generar ahí una cobertura para el 2028, que es donde se asume de que se van a tener el 100% de esta cobertura. Hablamos de un 17% de retención sobre esa devolución o sobre el monto a cotizar de acuerdo a las rentas que se declararon durante todo el año calendario. Exacto. Ahora mismo, profe, creo que es un 11,5, si no me equivoco, o por ahí más o menos, aprox. Sí, sí, efectivamente es un 11,5, 11,3 o 11,5. La verdad que, Yasmina, no recuerdo exactamente ahí la cifra exacta que hoy día por la cual se cotiza. 11,5, estoy casi segura. 11,5, sí, sí, exactamente. Eso es lo que se retiene hoy día. Se hace obviamente se hace la regulación ahí, porque a veces los trabajadores independientes no todos los meses tienen los mismos ingresos, dependiendo de la actividad que realiza el trabajador independiente, ¿cierto? Hay meses que tiene más ingresos, otros menos, ¿cierto? Obviamente ahí con el impuesto global complementario, que asume todas sus rentas mensuales y la suma durante todo el año, le fija ahí el promedio, indica cuál es su renta promedio anual y le fija el porcentaje que se debe pagar para cubrir todos estos beneficios que tienen ellos como cobertura de acuerdo al porcentaje que le corresponde en este año en particular, ¿ya? O sea, que pero, en vez de hacer una devolución, el Servicio de Impuestos Internos te retiene ese monto para cubrirte en estos diferentes aspectos de cotización. Exactamente, sí, exactamente. Hay dos formas ahí. La verdad que uno puede acceder a generar la retención que ese año me toca en particular, o si yo quiero y puedo acceder a la retención del 100%. ¿Ya? Eso genera ahí un ítem que viene a ser como voluntario por ahora. Profe, ¿y entonces una persona puede elegir el porcentaje de retención de los impuestos? Exactamente, sí, claro. Hay una cobertura que es completa, en la cual me retienen el 100%, ¿cierto? De acuerdo a las rentas declaradas en el año, y hay otra cobertura que es parcial, ¿ya? Y esa retención obviamente va a depender ahí de lo que yo quiero. Hay mucha gente que la verdad que
que siempre espera y siempre han estado acostumbradas a que en el mes de abril Impuestos Internos le devuelva plata producto de esa retención. Ya de a poco se han ido acostumbrando de que... Cuentan con ese dinero, con ese Exactamente, capital. Exactamente. Y de a poco se han ido acostumbrando, a unos más, otros menos, a que Impuestos Internos le va a generar ahí una retención. Bueno, y hay personas que deciden ya poder generar toda la cobertura, porque, ojo ahí, que al generar toda la cobertura se declara una renta determinada, sobre todo para pagar las cotizaciones en la AFP, ¿ya? Y se declara sobre cierta renta, por lo tanto ahí, si yo genero una retención completa, logro cubrir toda mi renta imponible. Y al cubrir toda mi renta imponible y aportar todo el porcentaje que me corresponde, logro generar toda la cobertura para el CIS, por ejemplo, que no es menor, ante una eventualidad de una pensión de invalidez o una sobrevivencia. ¿Ya? Profe, así que entonces, es por importante ejemplo, ahí ese análisis, Yasmina, de saber por qué es importante generar toda la cobertura. ¿Ya? Sí, profe, entonces, por lo tanto, si el Servicio de Impuestos Internos, cuando llega la operación renta del año, te retiene esa cantidad para cubrir estas cotizaciones, uno ya no tendría que pagarlo de manera como yo voy a pagar mi AFP o yo ingreso el dinero en mi AFP, sino que el Servicio de Impuestos Internos te lo retiene y cubre esa parte, ¿no? Claro, exactamente, pero lo que pasa es que ahí, ¿qué es lo que sucede? Que sucede que te lo cubre, pero te lo cubre con un tiempo posterior. Ahí yo considero, la verdad, que haciendo el análisis y con algunas personas, sé que esta medida a lo mejor puede ser cómoda para muchas personas, pero creo yo en la particular que siempre es mejor, sobre todo tratándose de coberturas tan importantes como el seguro de invalidez y sobrevivencia, creo que siempre es mejor que uno lo haga mensualmente. Si yo gano X, ¿cierto? Y sé que en el fondo me van a retener, ¿cierto? Un porcentaje obligatoriamente, y si dispongo del dinero como para cotizar adicionalmente inmediatamente mi renta, después simplemente Impuesto Interno me va a devolver ese dinero producto que ya se generó la cotización obligatoria, ¿ya? Y logro tener la cobertura que necesito. Claro, ahora, porque es con respecto a las rentas del año anterior, te cubre el año siguiente. Exactamente. Ya, ahí quedan entonces algunas preguntas, profe, pero también, justo me dice Ivonne Albuerno, hay un miembro de la comunidad, me dice 11,5, ahí me confirmó yo lo que le estaba comentando, el 11,5 de este año. Y por ejemplo también dice Telaresi Puntos, dice, tengo 59 años y recibo boletas de honorarios, la pregunta es si la retención de la boleta va a mi AFP. Claro, lo que pasa es que ahí se prioriza el pago de salud principalmente, el pago del accidente del trabajo y finalmente la AFP, ¿ya? Habría que ver el periodo y la restricción esta a partir de enero del 2018, qué edad tenía esta persona, ¿ya? Claro. Por lo tanto, si estaba obligado o no a poder cotizar, ¿ya? Si hoy día le están haciendo la retención y lo están obligando, era porque en esa fecha él no cumplía con eso y el sistema lo obligó a partir de esa fecha a empezar a cotizar. Pero se prioriza salud, el seguro de accidentes del trabajo, ¿ya? Y posteriormente se prioriza la cotización de la AFP. Ya, perfecto, profe. Entonces, ahí uno lo puede verificar uno si ya ha venido con este régimen de cotizaciones obligatorias a través de estos porcentajes, lo puede verificar con un certificado de cotizaciones de la AFP. ¿Cuánto es lo que corresponde que le han cotizado y considerando qué renta imponible, ¿cierto? Y uno lo puede cotejar ahí con la retención que le hizo Impuestos Internos. Ya, perfecto. Ahí queda también aclarado este miembro de la comunidad que preguntaba.